Segunda mitad en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Tenemos el gusto de que nos acompañen Karina Odara, docente del Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información de la FAUBA, y Daniela Kolodner, recientemente egresada a la licenciatura en Ciencias Ambientales de nuestra facultad. Se van a referir al impacto de la ganadería bovina sobre la fauna silvestre nativa en el Chaco semiárido. En particular, se van a enfocar en los cambios en el comportamiento y el uso del hábitat de estas especies. Así que bienvenidas, Daniela, Karina. Hola, buenas noches. Gracias por venir, gracias por estar en Sobre la Tierra. Gracias a ustedes. Para arrancar, este estudio, como decíamos recién, se enfoca en el Chaco semiárido, que es una región que por ahí no está tan conocida, sobre todo la gente que vivimos por acá, y nos gustaría si nos pueden describirla brevemente. Bueno, el Chaco semiárido es una región de bosque seco del noroeste de nuestro país y que hacia el norte también ocupa otros países, que sufrió varios cambios del 70 para acá. Fue como perdiendo área de bosque con el avance de la agricultura y después de la ganadería. Sí, bueno, el área en nuestro país ocupa parte del oeste de Chaco, de la provincia de Chaco, y el noreste de la provincia de Santiago del Estero. Originalmente era una zona boscosa y mancheada con pastizales, y después, bueno, apareció en 1970 la producción algodonera. Después estuvo toda la parte de la tala indiscriminada de los bosques y del monte. Y entonces, bueno, hay especies arbóreas de esos bosques que están comprometidas en cuanto a la conservación, que son el quebracho colorado y el palo santo. Uh-huh. Y después, más cerca de la actualidad, avanzó la agricultura, alternada con la producción algodonera que dije anteriormente, con la producción de otros cultivos como el trigo y más recientemente la soja. Y ganadería. Claro, y la región está muy representada actualmente por la producción ganadera extensiva, uh-huh. Principalmente de ganado bovino, vacas. ¿Y tenemos fauna silvestre entremezclada por ahí con las vacas o no? Sí. Perdón, quizá no quedaron ya. Sí, la fauna nativa que originalmente ocupaba todas estas zonas de bosque y pastizales originales está complicada porque la realidad es que esos bosques están muy degradados, muy deteriorados, y los pequeños manchones que quedaron como relictos les falta esta interconexión o conectividad entre uh-huh, ellos, uh-huh. Como para que los individuos de estas especies silvestres puedan hacer uso de estos hábitats que les funcionan de sitios para alimentarse, reproducirse uh-huh. Y desplazarse, ¿no? Y claro. Refugiarse de los predadores. Las principales especies del lugar silvestre son el oso hormiguero, el pecarí de collar, el matacobola. Bueno, todos esos son nombres vulgares, ¿no? No estoy hablando de los nombres científicos. Después tenemos el pecarí quimilero, el tapir, la corzuela. Y después, entrando en el sector de los predadores top serían, uh-huh. Que son carnívoros, se encuentra el yaguareté y el puma, y después hay todo un grupo, claro. De mesopredadores o predadores de mediano tamaño, que son los zorros, hurones y zorrinos. Bien. Así que el problema vendría a ser como que la ganadería es extensiva y avanza sobre áreas que originalmente ocupadas por flora y fauna nativa. No es que sea un efecto directo de la vaca, sino de la superficie que va quedando cada vez más chica y más separada para las especies
de fauna nativa. Sí, también se hace mucho ganadería bajo monte, ¿no? En sistemas silvopastoriles, pero es muy común que se implanten pasturas, a veces exóticas, y mismo también el hecho de que haya alambrados o personas pastoreando, a veces con perros, eso también como que altera toda la dinámica de las especies silvestres ahí. Claro, eso debe complicar a la fauna y a especies autóctonas, seguro. ¿Nos quieren contar, ya que están hablando directamente de ganadería, especies silvestres, en qué consistió el trabajo que nos vienen a contar? Bueno, yo trabajé con fotografías que se obtuvieron en esta región a partir de cámaras trampa. Son cámaras que se activan cuando detectan movimiento. Entonces tenía fotos de muchas de las especies que mencionó Cari. ¿Pero esas las pusiste vos? No. Las cámaras las puso Juli de Carre, Vero Quiroga y Lucía Nani. Sofía Nani. En diferentes años, alejadas en realidad una de otra, pero tanto en lugares de bosque como en parcelas silvopastoriles. Y lo que yo hice fue ver todo ese material y clasificar las fotos para saber en qué sitios había ganado y en cuáles no. Claro. ¿Estas personas que mencionaron, trabajan de FAUBA también o estudian esta temática? No, ninguna de ellas es de FAUBA. Ah, listo. No. Pero sí estudian animales silvestres en la zona, etc. Uh-huh. Son como expertos y Sí. saben dónde colocar la fotografía, ¿no? Porque debe ser un tema bárbaro. Dónde recurren habitualmente los animales y saber dónde mirarlos, ¿no? Sí, el tema de las cámaras trampa se lo denomina un método de trampeo, que en realidad uno no captura a los animales, sino que lo que hace es capturarlos fotográficamente. Esto se hace con animales de tamaños grandes o medianos. Además, por una cuestión de cuidado animal, no se puede usar trampas cepo como se usaba antes, en donde los animales quedaban atrapados y lastimados. Claro. Entonces, esta metodología es muy piola porque hay especies que son muy poco conspicuas, es decir, que se dejan ver poco. Entonces, o hay muy pocos individuos de esas poblaciones, entonces lo que tienen las cámaras trampa es que uno las instala, quedan activas muchos días consecutivos, y las cámaras, como dijo Dani, se activan cuando pasa un animal por delante. Uno puede programar la cámara, por ejemplo, puede programarla con que saque 5 fotos una tras de la otra, o puede programarla para que filme un video corto. Eso se setea la cámara, ¿no? ¿Cuáles fueron las preguntas o las hipótesis que guiaron el trabajo? Bueno, yo me enfoqué en 3 especies solamente. Las 3 son herbívoros nativos. Y una de las preguntas que me hice fue si su comportamiento era distinto en áreas de bosque, en cortinas forestales o en silvopasturas. Por otro lado, qué tanto se superponía, digamos, sus momentos de actividad con los del ganado, y si era diferente esa actividad en los sitios en que el ganado no estaba con respecto a cuando el ganado está por ahí, digamos. Claro, así que en los 3 ambientes, imagino que, claro, habrás visto en algunos ambientes de todo, en algunos ambientes pocas especies, ¿no es cierto? Fue algo bastante variable y cambió en las horas, imagino también. Yo me enfoqué solo en estas 3, pero sí. Capaz eso nos lleva derecho a los resultados. Nos lleva derecho a los resultados. ¿Querés contarnos directamente o vos, Karina? Bueno, sobre el comportamiento, ninguna de estas especies tuvo diferente patrón de actividad al comparar los sitios de bosque con los de cortina, pero sí hubo diferencias entre los sitios de bosque y los sitios de silvopastura, para el caso de la corzuela y del tapetí, que es un conejo, para el quien no sabe. ¿Y la corzuela a qué se parece? A un ciervo. Un ciervo. Un ciervo chiquito. Sí, es un cérvido. Y es nativo. Los 3 son especies nativas. Y para el caso del pecarí, que es el chancho de monte,
bueno, no hubo ningún registro de la especie en silvopasturas, así que eso también es algo que llamó la atención, digamos. No apareció en silvopastura. Ahí está, directamente no lo registraste. No, claro. Entonces, después de describir, digamos, el patrón de actividad de cada una, fue que hice los análisis estadísticos para ver si eran diferentes en la situación con vaca y sin vaca. Y para el caso del pecarí, es algo que no lo pude hacer para la silvopastura porque no había ningún registro, digamos. Estamos charlando con Karina Odara y Daniela Kolotner sobre los impactos de la ganadería vacuna en la fauna silvestre de nuestro Chaco semiárido. ¿Y a qué conclusiones llegaron o qué implicancias surgen de todos estos resultados? Bueno, a ver, para resumir, el ganado vacuno son animales herbívoros, igual que estas 3 especies blanco que fueron consideradas en este estudio. La conclusión es que claramente hay una alta carga animal en el área de estudio, ¿no? Que es este Chaco semiárido, y eso lo que hace es generar una interferencia a los individuos de las especies nativas herbívoros también. ¿Cómo los interfiere? Interferencia es una especie de competencia. Por ejemplo, la competencia entre especies puede ser por explotación, es decir, que estén peleando o compitiendo por el recurso, o puede ser competencia por interferencia. Interferencia es, hablando vulgarmente, chocarse e interferirse físicamente en el espacio. Sí. Entonces, la idea es que las especies, para evitar esa competencia, porque también hay una diferencia bastante importante en cuanto a los tamaños corporales de los individuos de una vaca con lo que puede ser una corzuela, un tapetí o un pecarí de collar, lo que hacen es se segregan o espacialmente o temporalmente en sus ritmos de actividad. Claro. Entonces evitan la competencia. Generalmente los animales intentan evitar competir y pelearse entre ellos porque las competencias siempre son asimétricas. Y entonces encontraron las dos formas de competencia, por los recursos y por interferencia. En realidad la conclusión fue que el ganado ejerce esta interferencia, por lo menos en estas especies. En el caso del pecarí se superpuso mucho el patrón de actividad diaria, digamos, del pecarí en relación con el ganado. En el caso del tapetí no tanto, porque es un animal nocturno, pero en ese caso sí vi una diferencia en la actividad al comparar con vaca y sin vaca, digamos. Y eso da la pauta de que hay como una estrategia de segregarse en el tiempo en el caso de esta especie. Y para el caso de la corzuela no encontré esa diferencia, pero la realidad es que ya en la bibliografía hay mención de que es un animal que tolera mucho el disturbio, que es más generalista con el uso de su hábitat. Claro, por ahí estamos más en todos lados. Claro, el tema es ese, que las especies no respondieron de la misma manera frente al mismo disturbio que genera la producción ganadera o la presencia de una alta carga animal de vacas. Cada especie tiene como estrategias diferentes y comportamientos diferentes como para intentar evitar encontrarse con la vaca. Claro. Entonces, bueno, por ejemplo, esto que dijo Dani, el tapetí directamente se segregó temporalmente, la corzuela aparentemente no se vio muy perjudicada y el pecarí sí. Claro, y ahí, perdón, ¿los productores pueden tomar alguna medida para evitar estos impactos en la diversidad, en la fauna local silvestre? Si les importa. Si es que les importa. Y, o sea, sí,
se puede, lo que recomendamos es que se hagan rotaciones entre potreros cuando sea posible, digamos, cuando estén limitados, cuando estén divididos. La realidad es que no todos los productores ganaderos de la región chaqueña tienen esa tecnología, digamos. Claro. Pero bueno, sí intentar que haya una rotación para evitar ese encuentro, digamos, del ganado con la fauna silvestre, y también para dar espacio a que se regeneren, ¿no? La vegetación. Claro. Claro, porque lo que también pasa es que las vacas generan, el disturbio que generan es que la vegetación, la biomasa y la altura de la vegetación de los lugares donde las vacas están pastoreando queda totalmente degradada. El pisoteo del lugar, más allá de esto que decíamos de la interferencia física de la presencia, ¿no? De los individuos. Entonces son lugares que quedan poco habitables para individuos de especies que necesitan condiciones básicas y mínimas para su supervivencia y reproducción. ¿Y este trabajo sigue en marcha? ¿Siguen las cámaras tomando imágenes? ¿Cómo sigue esta línea? No, me parece que no. No. Es que en realidad las cámaras se colocaron entre el 2012 y el 2018. Ya pasó un tiempo. ¿Esto fue un trabajo ¿este trabajo fue hecho en campo de productores? ¿O en qué áreas estaban las cámaras? Hubieron cámaras en áreas protegidas para sitios de bosque, digamos, más sin disturbio. Hubieron algunas en producciones silvopastoriles, pero más bien grandes, entiendo. Y después también se colocaron en sitios de agricultura y en pastizales naturales, pero esas yo no las utilicé. Bien, no sé, algo que les haya quedado por contar del trabajo, porque imagino, o sea, estuvimos viendo el trabajo, vimos imágenes re lindas de las fotos, no sabíamos si habían tenido contacto real con los animales o directamente los abordaron con las cámaras. Así fue. Así fue directamente. Para este trabajo lo abordamos con las cámaras. Algunos de estos, creo que solo al pecarí. Yo lo he visto en vivo, pero de viajar a la región por la pasantía del FAN. Ahí va. Mirá. Bien. Varias veces. Igual debe estar interesante, ¿no? Enfrentarse a un pecarí. De hecho, era uno que tenía una familia medio domesticado, no sabría explicar. Sí, lo que para mí es importante aclarar es que estas 3 especies silvestres hay que tener en cuenta que el estado de conservación es bastante frágil. Es decir, hay categorización en estado de conservación a nivel mundial y a nivel nacional. El pecarí de collar nacionalmente está categorizado como vulnerable. Eso quiere decir que está próximo a estar amenazado. ¿Y todo esto que nos contaron afecta la supervivencia del pecarí en este caso? Y es que en realidad lo que les pasa es que si bien hay parches de hábitat habitables, valga la redundancia, se perdió lo que decíamos, la conectividad entre esos parches. Y entonces, si esos parches son más chicos que la mínima área de acción que esos individuos necesitan para desplazarse diariamente, encontrar comida, lugares de dormidero, comederos y lugares para reproducirse, es insuficiente que haya algunos parches todos dispersos. Entonces el problema es ese, que se perdió la conectividad, que también era algo que hablábamos con el tema de los sapos y las ranas. Sí, me acuerdo. En la charla anterior. O sea que sería, además de rotaciones, tal vez restablecer los corredores, que de alguna manera se puedan vincular esos parches de vegetación. Sí, que es esto que decíamos, las cortinas. Las cortinas estarían funcionando como corredores. Y también establecer algún tipo de control sobre la cacería, ¿no? Porque tanto la corzuela como el pecarí son especies muy cazadas en la zona. Sí. Son cazadas
para ingerir, ¿no? Para Claro. consumir su carne, Sí. los pobladores del lugar. Bien, se nos acabó el tiempo de la entrevista y la verdad que me quedaría charlando, es re interesante. Pero bueno, tenemos que cerrar. Así que les queríamos agradecer que hayan venido. Muchas gracias Muchas Que- gracias. por la invitación. Y bueno, Karina, ya sabes. Cuando quieras, estos micrófonos son tuyos. Y Daniela también, obviamente. Así que Un gusto. las esperamos. Bueno, muchas gracias. Vamos como al cierre del siempre. programa.